Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo va todo? ¿Cómo llegas hoy? Hola Alejandro, gracias nuevamente por invitarme y bueno, hoy estoy eh, sintiendo que vamos a tener una charla que va a ser pública pero muy íntima porque Ujú. finalmente el tarot siempre convoca una intimidad especial, digamos, y evoca esta posibilidad de hablar de algo íntimo para todo el mundo porque finalmente es una intimidad común. Eh, Ok, me gusta eso, estar en los dos mundos, ¿no? Entre lo íntimo y lo público. sí. Gracias, Ivonne. Sí, y bienvenidos a quienes nos estén escuchando, viendo. Es un espacio en el que buscamos transmitir, comunicar, profundizar en el tarot y en sus símbolos, pero no tanto desde la teoría acerca de él y las descripciones detalladas o significados concretos, sino de cómo vivirlo en la vida diaria, en la cotidianidad, cómo lo hemos vivido en nuestra propia vida y a partir de ejemplos, ilustraciones para poder entender, apropiarnos y sembrar esos símbolos en cada uno de nosotros, tanto en nosotros como en los que nos escuchen. Hoy vamos a dialogar un poco sobre cómo ha sido nuestro camino con el tarot, cómo lo conocimos, cuándo, dónde, como anécdotas y tu historia con el tarot, cómo lo conociste, cómo lo descubriste, cuál ha sido tu camino, algunas experiencias que tal vez quieras contar, y cómo ha influido, digamos, también este camino con el tarot en tu vida. Ok, pues así como para empezar, yo nunca, digamos, busqué específicamente o intencionalmente un acercamiento al tarot o me compré una baraja o me leí un libro, nada. Alguna vez un amigo me leyó el tarot hace muchos años y ni siquiera recuerdo bien la lectura. Fue algo que pasó como así, desapercibido, poco, o en un momento dado tuvo alguna incidencia, pero no fue mayor cosa. Eh, A finales de 2013 yo andaba en una crisis de las muchas en las que he estado Ujú, y vi por Facebook o por algún lado que venía Cristóbal Jodorowsky, iba a hacer una sesión para 21 personas con tarot y yo no sabía muy bien de Cristóbal Jodorowsky, pero sí había leído los libros de Alejandro unos años antes, tal vez 5 años antes, y pues me habían gustado mucho, me habían resonado muchas cosas. Entonces decidí ir a esa sesión ujú. que él invitó a 21 personas, con él eran 22 y eran los arcanos mayores, el número total. Y fui allá y expuse mi caso, como el de todos, todos llevábamos algo que queríamos resolver y que nos estaba, eh, digamos, martillando y que nos estaba impidiendo vivir más plenamente en ese momento, la circunstancia del momento. Ok. Y vi que él hizo la sesión de consultas ¿Era, y era solo de lectura de tarot, digo? pues era curioso porque era con tarot, se hablaba del tarot, pero finalmente él usó muy poco el tarot, Ok. ¿sí? Como que él ya tenía tanta. Característica Sí, de él. entonces sí lo sacó con alguna persona o con otra, lo que fuese. Pero bueno, digamos que eso pasó y de ahí salieron muchas cosas que no voy a contar ahorita, pero Ujú, salieron para mí como posibilidades de hacer cosas locas e interesantes y transformadoras. ujú. Pero luego él dijo, o volví a ver en algún lado que él en febrero iniciaba la escuela Metamundo en Bogotá. Entonces yo dije, pues yo me voy a apuntar. Y empezó la primera sesión de la escuela Metamundo, que era como un fin de semana, de viernes a domingo, algo así. Y vi que él nos trajo el tarot como un mapa, como la guía para hacer este Ujú. trabajo. Yo estabas ahí también, o sea, ahí nos conocimos, sí, ahí fue donde nos conocimos. Ahí fue donde nos conocimos. Y ahí empezó el viaje con el tarot. Entonces había que llevar no, creo que había que llevar un mazo nuevo. Yo compré mi mazo, lo llevé y lo saqué y todo. Y él dijo una cosa que yo en ese momento no, no entendía cómo iba a hacerlo, cómo Ujú. iba a suceder, que era como, si uno quiere hacer el camino y la vida del tarot, tiene que amar el tarot. Y pues yo miraba el mazo de cartas y yo decía, pues yo no sé cómo voy a amar esto. Ok.
y nos hizo un ejercicio como que pasarnos el tarot por el cuerpo para integrarlo de una manera como él trabajaba, ¿no? Entonces, como hacer como si fuera un jabón, qué sé yo. Y pues yo lo hice, me sentía un poco extraña, pero pues lo hice como confiando mucho y con la certeza al corazón de que, pues de que pues que había, que está bien, o sea, es algo nuevo que llegaba y que vamos a ver qué. Entonces ahí arrancó como mi primera conexión con el tarot. Ok, chévere lo que comentas, que también fue ya estando ahí en donde nos conocimos y en la primera, el primer módulo de la Escuela Metamundo con Cristóbal, que además ahora lo dijiste y como que me vinieron flashazos de ese momento, de las danzas que hicimos en ese momento con el tarot y los ejercicios, que bueno, ya comentaremos tal vez un poquito de eso, pero para yo ir alineándome ahí como en tiempos, porque también de cierta manera nuestro camino con el tarot también ha sido parte de nuestro camino conjunto, ¿no? Entonces también Ujú. nos va como de la mano temporalmente, por lo menos hasta desde ese primer momento con Cristóbal en el primer módulo hasta acá. Yo antes, muy similar a ti, tampoco nunca tuve como algunas otras personas que conozco que también trabajan con el tarot. Nunca tuve un interés como tal marcado en el tarot, ni nunca pensé en sí, leerme algo de tarot o profundizar. Digamos que no, no era algo como que por mí mismo me llamara la atención. Si al caso sí tenía algo desde pequeño, que igual también mucha gente me imagino lo de tener, era como un gusto por las cartas en general y por los juegos de cartas, ¿sí? Que Ajá. fue siempre algo que jugué mucho con mi familia, que se daba mucho en mi familia y que nos unía mucho en reuniones, en viajes y demás cosas. Entonces siempre me gustaba eso, jugar cartas, tener diferentes tipos de cartas. Sí, de los diferentes juegos, no solo la baraja inglesa, sino diferentes juegos de cartas. Y no fue sino hasta en la universidad cuando yo empecé a leer los libros, igual que tú, de Alejandro Jodorowsky, eh, que conocí el tarot por medio de él, pero ni siquiera yo leí la vida del tarot eh, primero como él, sino yo me acerqué fue más a la psicomagia, a su visión de la psicogenealogía, que en ese momento se llamaba así, la llamaba él así, y, y hablaba de vez en cuando del tarot. eh, y me parecía interesante, pero no más allá de eso, hasta que luego que sí empecé a ojear la vida del tarot, me di cuenta que era la base de su pensamiento en general, de su arte, de la psicomagia y de sus visiones. En la base siempre estaba el tarot en sus cómics, que también los leí. Él utilizaba muchos elementos del tarot. Entonces dije, oiga, está como interesante eso. Y como en el 2011 12 creo que conseguí como las cartas por internet, las imprimí y porque aquí no se conseguía en ese momento el tarot restaurado. Las imprimí pequeñitas con mi pareja de ese momento. Empezamos como a profundizar en el libro y a hacer algunos ejercicios y ahí estuvo como acompañándome y leyéndome algunas cosas, como algo como chévere, interesante, hasta que eh, llega ese primer módulo. Yo también conocí a Cristóbal más o menos como en el 2011 o 12 en un taller que no era de tarot, era psicomagia y muy como tú dices, también él llevó el tarot y las cartas Mm. grandotas, pero las utilizaba muy de vez en cuando porque como que el tarot ya estaba muy integrado en él. Em, y a mí ese primer módulo, digamos, fue entender el tarot ya no tanto desde la teoría y las imágenes que ya las conocía hasta cierto punto y había leído una parte de la vida del tarot, sino de vivirla en el cuerpo, ¿no? A través de la experiencia, por medio de los múltiples ejercicios que hicimos. Y yo recuerdo mucho ahí que hubo un ejercicio de baile de danza con los ojos cerrados, en el que se integraban los colores del tarot, que yo nunca les había puesto pues mucha atención.
que sé que tenían su sentido, pero no los había entendido. Y ahí fue como una conexión increíble que nunca pensé en conectarme así con colores. Ya había hecho yo cuestiones de pintura, de diseño y visuales, pero no a ese nivel. Y ahí yo me llevé como eso, que el tarot era mucho más de lo que creía. Y ahí empecé a caminarlo un poco más, con más, sí, como más seriedad, con más compromiso, con más, entendiendo su valor mucho más. Ajá, sí. Sí, recuerdo los ejercicios que hicimos, no todos, pero sí recuerdo algunos. Y pues como siento como esta fortuna de poder haber hecho esta aproximación tan hacia el tarot, tan desde el cuerpo y tan vital, Ujú, tan energética y tan bella, ¿no? Como tan artística también, desde un lugar nuevo, ¿no? Claro, había que leer el libro, o sea, era un requisito leer la vida del tarot, pero todo este tema de aproximarse de una manera tan vivencial, tan vital, tan energética, pues eso para mí es como que como que se fue integrando sin que yo lo buscara, porque claro, mi pregunta al principio era yo cómo voy a amar este mazo de cartas, ¿no? Era ujú, como pues, simplemente dejarse, ¿no? Ir por esa vía, ¿no? Como por ver qué pasa y sin mucha expectativa. Yo creo que lo que más ha sido importante para mí siempre con el tarot es que nunca tuve expectativa, pero siempre estuve como ahí abierta a la posibilidad y como con una certeza del corazón, pero sin ansiedad, sin tensión, sí, sino como de a poquitos, sí, como ver qué pasa cada día. Y bueno, yo empecé, claro, había que leer la vida del tarot, entonces iba leyendo la vida del tarot, que es un libro grueso siempre, ujú. Sí, y sí. empecé a sentir como si ya, aunque no conocía, como si ya conociera un poco cuando me hablaba, como que yo si ya hubiera tenido relación con esto antes, aunque no la había tenido, al menos no conscientemente, y fue como así, ¿no? Yo lo fui leyendo poco a poco, y luego sucedió algo que fue en el trabajo, vino un coach, eh, una persona que se supone que nos iba a enseñar cosas sobre cómo ser mejores personas o mejores profesionales. Yo soy muy resistente a ese tipo Ujú, de actividades y ese tipo de personas que te vienen a enseñar. Les paga a alguien para que vengan y te digan cómo vivir tu vida. ujú, Eh, pero bueno, eso es otro tema. El señor llegó y era una persona un poco, ah, no me gustó mucho, era como un poco tosco. Incluso tuve con él una discusión fuerte al principio porque no me gustaba cómo nos trataba. ujú, Y bueno, él lo tomó por otro lado y mira cómo defiendes tus compañeros, no sé qué, pero bueno, en últimas tocaba hacer unos objetivos porque pues de eso se trata, de tener objetivos, metas y triunfar y lograr cosas. Entonces, había objetivos profesionales, objetivos, bla, bla, y había un objetivo personal. Y yo, cuando él me preguntó y yo sin pensarlo, yo le dije, pues yo quiero leer tarot. Y yo no sé de dónde me vino la cosa, porque pues yo llevaba, apenas estaba leyendo el libro y me dijo, listo, para tal fecha que vamos a hacer el cierre de esto, me lee el tarot. Entonces yo, pues bueno, y ese día llevé y le dije, pues era el compromiso y él estuvo dispuesto y me dijo que le leyera el tarot y yo pues, lo hice con una lectura de 3 cartas muy básica, eh, y a él le pareció bien y siento que se abrió de alguna manera. Y fue una lectura chévere, pero yo iba como muy tranquila. Yo nunca había leído, no sabía qué iba a pasar, pero de todas maneras estaba como siempre he estado con el tarot, como muy receptiva y muy tranquila y como pase lo que pase va a estar bien. Y estuvo bien. Y, y luego de que esto pasó, entonces mis compañeros dijeron, ay, también léeme a mí, léeme a mí, ujú. léeme a mí. Y eso empezó como otra relación con el tarot, porque pues era la relación hacia la lectura que yo no me imaginaba que, o sea, no era mi búsqueda ni mi propósito, ni sabía que iba a suceder, ¿no? Entonces, pues se dio así. Ok. Y ahí tú ya habíamos terminado la formación con Cristóbal, ¿no? No, llevábamos 6 meses, o Ah, sea, acabamos de nada. empezar, yo ni siquiera había acabado, creo que apenas había acabado de leer la vida del tarot y ni siquiera habíamos tenido
O sea, todo era todavía muy incipiente, Ajá. pero No, se dio así y pues se dio, ¿sí? Y, y creo que eso fue para mí como un, lo que llaman un punto de inflexión, porque fue como hacer un giro hacia el tarot de verdad, como otra cosa, ¿no? Pues porque yo sé que, o sea, y lo uso mucho como para hacer un trabajo de introspección, un trabajo personal, mm, un trabajo de profundización consciente y todas estas cosas. Pero ujú, el hecho de verme abocada a hacer la lectura así porque sí, porque así se dio, pues fue otra cosa. Fue ujú, entrar en relación con el tarot y confiar, porque pues yo no era que supiera un montón ni nada. Y que ujú. pues creo que tampoco ahora uno nunca sabe un montón ni nada. Yo creo que es más es entregarse a la, a la situación, ¿no? Es como hacer, lanzarse y ver qué pasa. Es como esa confianza de la que ya hablamos la vez pasada. Pero bueno, esa es como Claro, una sí, anécdota que sí, tengo sí, ahí. sí. Súper, súper chévere eso. Mm, Ahorita que decías, yo me acordé de unas, también como unas partecitas, antes de, incluso de hacer la formación con Cristóbal, que por cierto, decir que no era solo de tarot, tarot era Claro, una de las tantas herramientas que nos enseñó, además de psicomagia, método de genealogía, masaje iniciático, creo que eran esas cuatro. Ah, y psicochamanismo. Eh, el tarot era uno de esos, pero el tarot era la base realmente, o la plataforma, digámoslo así. el mapa. Ujú. Antes de eso yo tuve también como unos años antes de empezar con Cristóbal, ya leyendo a Alejandro Jodorowsky, empezando a leer la vida del tarot, eh, hubo como un momento, una primera lectura, autolectura o conexión con el tarot. em, y es que cuando yo estuve en Argentina eh, de intercambio, viviendo un tiempo, y ahí estaba leyendo, allá leí algunos libros de Alejandro y allá conocía un poco el tarot. Y pasó una vez que en un lugar en el que me senté en una banca en La Plata, Argentina, donde viví. eh, Llegué y me senté, venía caminando porque eh, por una diagonal, ahí esas calles son como muy bien hechas, muy estructuradas, muy rectas y eran muy largas. Me senté a descansar, como que descansé y no me había dado cuenta que al lado mío, al lado había eh, no era una carta como tal, era como esos almanaques que en forma de carta, Mm, que de esa época, pero el almanaque era rarísimo porque por un lado tenía un santo, que no recuerdo, debo tenerla en algún lugar esa carta, pero era un santo, por el otro lado era un almanaque, em, un año, pero el año era como del 80 y pico. Y estaba puesta ahí al lado como si alguien la hubiera puesto al lado de la silla. Yo mm, eh, no me di cuenta al sentarme y estaba en muy buen estado, siendo que tenía más de 20 años. Y en el lado lo que había, y ahí detrás lo que había una publicidad era de lecturas de tarot. ah, ¿Ok? O sea, a mí me llamó muchísimo la atención. em, y, y, y como estaba leyendo estos libros de Alejandro donde hablaba del tarot, yo, esto aquí me están llamando, me está diciendo mm, algo, tengo que ir. Y recuerdo que fue a esa dirección y en la dirección como que vi la casa, igual había pasado mucho tiempo, como que había por ahí una niña por ahí jugando, timbré. Igual no me pusieron cuidado, no me abrieron. Y sí, tampoco quise profundizar mucho. No pasó nada más allá de eso. Pero tiempo después, en algún ejercicio de creativo, también leyendo, o el que lo tomé como ejemplo, un ejercicio de alguno, creo que de la parte final de psicomagia, como que volví a eso y recreé esa escena, pero como si sí me hubieran abierto y me hubieran leído el tarot por primera vez. ajá, Y tengo lo escrito en algún lugar, lo buscaré en algún momento. Y leí como unas cartas sin saberlas para mí mismo y fue como que fluyó tanto la escritura y me dije de mí mismo cosas muy, muy, muy interesantes que fue como, oiga, aquí hay poder y sobre todo hay mucha capacidad creativa.
y mis primeros acercamientos también, que antes les contaba que con mi pareja de ese momento hicimos algunos ejercicios, hicimos el ejercicio de cargarlo como en el pecho Ah, o sí. con una gorra varios días cada carta, o dibujarlos en común, como una aproximación más artística, que eso fue mis primeros también acercamientos, ¿no? Muy desde lo creativo, desde el simbolismo, desde la imagen, desde el dibujar, que también me pareció una manera muy linda de relacionarse con el tarot y que fue mi primer desinterés. Y si no me hubiera abierto esas puertas más desde ese lugar, posiblemente yo tampoco me hubiera interesado tanto, porque en ese momento la cuestión más terapéutica, esotérica, mística, simbólica, no era mi mayor interés. Pero eso fue algo que me acordé ahorita que contaste esta otra historia. Mm, Ujú, sí. Sí, yo lo que siento es como con estas anécdotas tuya y mía, es es como que el tarot abre una puerta mm, y pues uno entra o no entra, pero pues entramos. ujú, eh, y la abre de la manera más sorprendente, ¿no? Como algo que uno no espera. O sea, pues este señor apareció y yo le dije esto sin saber ni de dónde le dije y él dijo, léame, y yo no pensé que alguien así parecía tan cuadriculado y tan quisiera que le hiciera una lectura de tarot. Entonces, claro, en la lectura mostró otra faceta de sí mismo, me parecía una persona ruda y más bien tosca y poco en mi percepción, pero como que esa posibilidad de apertura se dio así, con alguien que no era precisamente la persona que yo hubiera deseado, pues esperado que viniera a hacer una... Y pues es más, en ese momento yo ni siquiera pensaba que yo iba a leer tarot, eso fue algo que sucedió simplemente. Mm, y bueno, de ahí vienen otras muchas cosas, como la costumbre de sacar una carta al día, ujú, eh, para ver qué sucede con la carta del día, estar pendiente de qué sucede dentro mío o qué sucede afuera o qué sucede en ambos, tanto afuera como adentro, o qué veo por ahí en algún lado o qué hay con, sí, como ampliar la experiencia del día de la realidad cotidiana un poquito ujú, a través de una carta del tarot sin tener, pues sin hacer mucho esfuerzo ni estar todo el tiempo ahí como, que creo que eso es un ejercicio que hacemos también tú, no ujú. sé, Sí, sí, creo. sí, también lo hago. Ujú, Y, y al principio también fue como poder invocar la fuerza, entonces yo necesitaba estar más fuerte porque sí, como le ujú, falta fuerza, me dijo un día Cristóbal, entonces yo agarré la carta de la fuerza, yo no sé por cuánto tiempo y me la empecé a pasar por todos lados como si fuera un jabón, o sea, porque es como una relación de alguna manera mágica, pero no es, no sé cómo explicar, es medio mágica, eh, no tan racional, ujú, pero es de confianza y sí. como Y, de saber y que uno, tampoco es sí, supersticiosa. no, no es Ujú, supersticiosa, sino como de saber que hay un espacio más amplio que yo y que mi mente es mucho más de lo que yo creo que conozco y mis posibilidades reales, las de todos, no solo las mías, son más amplias y que hay aspectos que no son racionales o que no son, sí, que están más ocultos, pero que no por eso dejan de estar presentes. Entonces ha sido como poder invocar esos aspectos que no son racionales, que no son supersticiosos, pero que están ahí de alguna manera como parte de la realidad y que permiten verse como vernos o verme de una manera más amplia, menos limitada, ¿no? Entonces, eso fue como un juego también con la carta de la fuerza por mucho tiempo. Creo que es ujú. la carta más desgastada que tengo y más sucia de toda la baraja. Okay. Ok. Yo tengo una anécdota con ese ejercicio que ahorita lo digo. Y también, total, lo que tú dices, yo lo siento. Y para mí, digamos, porque yo estudié tarot con Cristóbal, más adelante lo estudié con George Coliugo cuando estudié referencial de nacimiento. Y pues por otros lados es mirado otras cosas. Eh, y con Cristóbal lo que yo siento que él me transmitió el tarot fue esa fuerza, tanto que él tenía, más otras herramientas, pero como la parte más vital, fuerte, pasional
y creativa, creativa en el sentido, sí, artístico, sensible del tarot. Y también por Ujú. eso yo seguí el camino, porque ya venía como unas pequeñas exploraciones por mi lugar que les comentaba, que te comentaba antes, y, y encontrarlo en Cristóbal con los ejercicios que nos ponía tanto para la casa como el de dormir con la carta, como pasarse cada una de Ajá. las cartas por todo el cuerpo desnudo y otros. Fue como continuar por ese mismo camino, que también era divertido a la vez. Ujú. Eh, y, mm, eh, y en ese ejercicio de la carta, yo recuerdo que siempre igual eso eran 21 días, ¿no? Porque eran con los arcanos Ujú. mayores. Cada día, la noche, hacerlo. Y yo lo hacía re bien con toda, me las pasaba todas. No era solo por encimita, sino en serio para apropiarme del arquetipo, del simbolismo, de la energía de esa carta, de ese arcano. Y el último, aprovechaba también como para visualizarlo y ver qué me llegaba. Y el último día llegué, cogí todo el mazo de los arcanos mayores, seleccioné la carta del mundo, la última carta, la número 21. Cerré los ojos y empecé y dele con todo. Y uy, sí, ya logré el ejercicio y lo incorporé a mi cuerpo, todo el tarot, y lo pasé por todo este tiempo y contento y imaginando y pensando. Ta. Y cuando terminó el ejercicio, 10 minutos, 15 minutos, no sé lo que me haya tomado, que sí, pero fue un buen rato. Abro los ojos y la carta que tenía en la mano no era la carta del mundo, Ajá. era la carta del diablo. Ajá. Y yo quedé, fue como un cortocircuito, yo como, ¿qué pasó? Si la que yo había sacado y que yo había visto y que yo había elegido era la del mundo. Y luego mire, las cartas, y no, pues están todas completas y ahí estaba la del mundo. eh, pero nunca he entendido y hasta el momento no he entendido. Yo no, yo, Sí, yo, sí, yo, sí. yo lo he sentido, era como que también fue una forma de entender la energía del diablo en ese sentido, como juguetón y demás, como que salió ahí precisamente. No sé qué haya pasado, capaz me equivoqué y no me di cuenta, aunque fue muy difícil que me haya equivocado porque yo como tal la saqué. eh, Me dio risa, no le puse tanta atención, fue como aprender eso y luego hice otra vez terminé el ejercicio ahí sí con la carta del mundo. Pero también fue sentir eso como que había, o lo pienso ahora sí, ¿no? Como que hubiese una vida propia en el tarot, que lo hablábamos también un poco Sí. la vez pasada, y en un sentido a veces muy concreto que se expresa así, y no es que la carta como tal, el pedazo de carta de cartón tenga vida, ¿no? Sino lo que se mueve a través de él. A mí me pasó algo parecido con la rueda de la fortuna. O sea, yo compré mi baraja al principio para estar muy juiciosa y pues ir a los talleres con Cristóbal y estar con el tarot. Y de pronto se perdió la rueda de la fortuna, no sé cómo, de mi baraja. Y yo la busqué y pasé las cartas una tras otra, una y otra vez y nunca apareció. Y las pasaba, yo decía, ¿será que está pegada? Yo despegaba y miraba por todos lados y nunca apareció. Entonces yo dije, no, yo me compro otra baraja porque yo qué hago con una baraja incompleta sin la rueda de la fortuna, no me sirve, o sea, ¿qué voy a hacer? Y me compré una baraja nueva, completa, y fue a comprar esa baraja y apareció la rueda de la fortuna en la baraja original. No me preguntes cómo, no sé de dónde salió, no estaba debajo de la mesa, ni debajo de la cama, ni no, estaba con todas las demás ahí. Y hasta hoy en día todavía no sé bien qué pasó, ni sé cómo descifrar el evento. Sé que la imprimí, la imprimí grande y la pegué en la puerta de entrada de mi casa por mucho tiempo la tuve ahí, como tratando de asimilar qué había pasado, pero nunca supe qué fue que pasó, cómo se perdió y cómo volvió. No, no fue algo que yo hiciera, sí, no, y Ujú. no la encontré por ahí debajo de alguna cosa que uno diga, bueno, pues sí es que se cayó y nunca la encontró. No, apareció con todas las cartas de la baraja. Para Sí, mí sigue siendo un misterio. claro, claro. Eh, a mí me parece muy divertido estas dos Sí. historias. Igual también no queremos decir, o bueno, yo no quiero decir que porque esto ha pasado solo una vez, tal vez otra cosa similar, no es algo como común, pero pasó, ya que estamos hablando Sí, de anécdotas, tampoco se trata de decir de eso, de que hay cuestiones sobrenaturales con el tarot. Sí, hay muchas cosas que van más allá de la razón o de lo que uno puede explicar,
pero no, no es como lo común en el tarot, por lo menos como lo que yo he vivido, pero igual pasaron estas Sí, situaciones. Y otra cosa que me acuerdo también estando en la formación con Cristal por ahí el primer año, ah, yo para el primer viaje, porque también se hacía, aparte de los módulos y los retiros, se hacían viajes iniciáticos. Yo no pude ir al primer viaje que tú sí fuiste, al de en ajá. México, por una cuestión de salud. Y bueno, me sentí ya como mal, porque eran cosas de salud, como un momento ahí como difícil y perdí un dinero y fue como complejo para mí en ese momento y no poder ir a este viaje que tanto quería hacerlo y demás. Ah, y aunque yo sí tenía herramientas y tenía el tarot y demás, creo que el día que viajaron o el día después o algo así, me dio por leer, sacar al azar una carta que muchas veces lo hago con situaciones que me conflictúan. Y en ese momento me salió el enamorado y leí la vida del tarot cuando habla del enamorado, porque a veces leerse el tarot a uno mismo es difícil. Y Mm, en ese momento sí. yo, con mi malestar como emocional que te sentía en ese momento y físico, como que quería era que alguien me dijera. Y aunque ya había leído varias veces esa carta y esa descripción, cuando la leí me tocó muchísimo. Y lloré, lloré y empecé a llorar. Y era como si por fin hu- hubiera entendido qué quería decir Mm, el enamorado y qué me quería decir tan exactamente y claramente en ese momento para mí, que aunque esas palabras y esa descripción de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa, que también escribió ese libro, esa descripción sobre el enamorado lo hubiera leído varias veces, esa vez en ese preciso momento era para mí. Eh, y me ayudó bastante, pero en ese momento fue como ver y evidenciar en mí muy claramente cuán beneficioso y certero y exacto y justo y en el momento preciso podría ser el tarot, podría ujú. darte unos mensajes y me sorprendió realmente en ese momento. Yo también venía, aunque venía a estos acercamientos y estos intereses creativos, yo siempre fui y he sido, ahorita no tanto, pero en ese momento muy hiperracional y muy escéptico. Entonces, cada vez que habían como estas situaciones que rompían un poco de mi visión tradicional, que igual yo he estado siempre como en los dos mundos, sí, me he sentido dividido, ya lo he podido aunar, ¿no? Como una visión muy lógica, académica, racional y una visión más esotérica, mística, simbólica, y cada día ha sido poder aunar estos dos y el tarot me ha ayudado bastante en ese camino. Pero ese momento fue muy significativo para mí, sí, Mm. aunque parezca algo muy sencillo, pero lo fue. Sí, yo, pues hablando de este viaje al que fui, pude ir, eh, que fue muy, muy bello. eh, pues lo que hicimos fue hacer un recorrido por Yucatán en bus, ir a varios sitios y como invocar la energía de un arcano mayor en cada uno de esos sitios, ¿no? Como en Calakmul, que es una pirámide muy bonita, donde uno sube y ve un mar verde porque ve todo el bosque y se invoca el sol, desde allí la carta del sol. O estuvimos invocando la papisa en Uxmal, que es una pirámide muy particular con un huequito arriba, que no se puede, pues en esa época se podían subir las pirámides, ahora no, pero esa ni siquiera se podía porque era, y el templo de las vírgenes, entonces uno invocaba a la papisa y recorríamos un laberinto de espaldas para evocar al ermitaño. El Papa era una pirámide la que subimos con, a mí me dio mucha dificultad luego bajar porque yo soy mala para las alturas y entonces era muy empinada y muy angosta. La luna en un cenote, la estrella en una cascada y todo fue como así, muy, muy bello y muy
Y la experiencia para mí fue como inefable en el sentido que era como estar en ese lugar, invocar esta energía, sentir la energía del lugar y la energía del grupo también, porque estábamos en grupo, y como entender desde algún lugar de qué iba la carta, pero no podría expresarlo con palabras. Es como una experiencia, sí, es algo que no podría decir que, pero es como si hubiera un entendimiento sobre el arcano en ese lugar, el arcano y la relación del lugar, que lo que invoca, lo que genera el lugar y lo que el arcano invoca el arcano y lo que el arcano aporta al lugar, como una cosa, eh, pero no podría decir, "Ah, es que es por esto o por lo otro", es como una cosa viva interna, ¿no? Entonces Mm, volvemos otra vez como a esta experiencia de, de vivir una dimensión más amplia de sí mismo y de los espacios y de los lugares de la vida en general. Yo vuelvo hacia allá, como que es una dimensión más amplia, eh, más enriquecedora. sí, sí, sí. Y, y, y que también lo venimos hablando, ¿no? Y creo que también es parte de cómo transmitimos un poco el tarot, porque lo aprendimos así. Y yo creo que eso pasa en general con los símbolos, Ujú, sí, símbolos profundos, sea en el tarot, o sean otros símbolos. Pero que una cosa es entenderlo racionalmente por el significado, por lo que se ha dicho, desde la teoría, y otra cosa es entenderlo a un nivel vivencial, a un nivel de experiencia a través del cuerpo, del lugar, de los sentidos, del grupo, del contexto, o sea, a un nivel integral. Y es cuando se vive el símbolo y se experimenta que hay un clic ahí que, como tú dices, no es claro de explicar porque es la experiencia misma. No sé, lo pongo, es como conocer el mar guardando diferencias, pero mm, sí, o sea, el mar es esto y lo vi en videos y leí sobre él y me contaron, pero cuando lo conozco y estoy allá es otra cosa, sí, ¿sí? Es otra sí, cosa. Entonces, esto pasa y eso pasa con el tarot, sí, claro, claro que sí, y ha pasado muchas veces y que siga pasando, por favor. sí, que siga pasando. Mm, Ok, también después de la forma, hacia el final de la formación que yo empecé a leer el tarot, ah, también yo he sentido, también un poco como tú, que de cierta manera el tarot me ha llamado. No es, muchas veces yo he dicho que el tarot me eligió, yo no lo elegí, aunque ahorita finalmente lo he elegido, pero en principio digo que me eligió porque yo sentía eso, como un llamado, como que mm, aparecía un libro, aparecía esta carta que les decía, aparecía Cristóbal, que cuando supe que apareció aquí en Colombia y venía también fue muy sincrónico, no fue algo que busqué en principio. eh, y así fueron apareciendo diferentes situaciones y le empezar a leerlo también fue gente que le llamó la atención, que me pidió leérselo a una persona y luego que otros quisieran. Entonces fue como habiendo ese llamado y así ha sido en diferentes momentos en que a veces yo me distancio un poco o ya no está tan presente y algo pasa, alguien no me invita mm, a una charla o a mí se me ocurre hacer algo como estas charlas que estamos mm, haciendo acá o algo y van habiendo diferentes llamados como que el tarot estuviera golpeando ahí la puerta constantemente. Y como cualquier camino, llamémosle terapéutico, espiritual, de desarrollo personal, yo creo que también hay un llamado, ya sea el tarot, ya sea otro de los múltiples caminos, pero el camino llama. Así como abre una puerta, también toca a nuestra puerta. ajá, Y me imagino que mucha gente también porque he conocido gente que me lo ha dicho, que eso, que sienten ese llamado, ese interés, gente que ya empezó hace mucho o que está empezando, seguro algunos que estarán escuchándonos en este momento, eh, pero sí hay algo de ese llamado. ujú. Sí, la última vez, o no la última, sino una lectura que le hice a una persona y él pues, después, unos días después me dijo, uy, esto me suena mucho, ¿dónde me compro una baraja? ¿Cómo puedo empezar? Sí, pasa así, o no, pues, es, son posibilidades, ¿no? Se da. Total. Mm, Sí.
Y otro momento que para mí ha sido significativo que quisiera también contar y es, mm, eso fue, sí, después de hacer esta formación con Cristóbal, mm, sí, que en un momento que po- realmente fue como un año más o menos, eh, un poco, sí, un poco más o menos seguí con el tema de salud que venía un poco de la vez que no pude Ujú, viajar. Luego tuve una operación que no salió bien y demás cosas. Llegó un momento en que yo me sumí sí, en un malestar y una depresión muy fuerte y un lugar muy oscuro, tal vez el más oscuro, uno de los más oscuros que he sentido en mi vida. Y ahí en ese lugar donde sentía que no estaba recibiendo nada, que todo lo que estaba recibiendo era dolor, malestar, dificultad, y que estaba pidiendo mucho, pidiendo el tarot, pidiendo a los procesos y caminos que había hecho, eh, pidiéndole algo más grande y que no recibía respuesta. Lo que me vino fue, en vez de seguir pidiendo, voy a intentar dar, voy a ujú, intentar dar. Y lo único que se me ocurrió en este momento dar, porque ya lo venía haciendo por la gente que se me había acercado, era lecturas de tarot. Y ahí fue cuando yo empecé a leer el tarot allá en el Templo T. sí, me acuerdo. Y fue que lo leí más o menos como 2 años, todo, cada sábado. Al principio lo leí gratis, luego pedía un aporte. Pero fue eso, es como voy a dar tarot también siguiendo esta línea de Alejandro Jodorowsky que lee o que Ujú, leyó mucho tiempo los miércoles en Francia el tarot de varias personas. Entonces fue un poco eso. Y realmente el hacer esa labor me salvó la vida y me salvó de la depresión, de la ujú, ansiedad en ese momento. Y era como ese momento de servir y de conectar con otros por medio del tarot y de centrarme en las dificultades y retos de los otros y no en el mío, y de compartir el tarot y su belleza y su mensaje, que alumbraba, ponía un granito de luz en mi semana. Y granito a ujú. granito, eso me ayudó a salir de ese momento. Y entonces yo puedo decir que en ese sentido el tarot me salvó la vida. Sí, Sí. sí, sí entiendo. Sí, yo tuve un momento también, de pronto no tan difícil, pero sí fue difícil porque dejé de tener trabajo mucho tiempo Ujú, y pues tenía la preocupación financiera y esto. Pero aproveché el tiempo como para poder hacer lecturas, ujú, obviamente sin el afán de lucrarme ni que fuera a reemplazar pues mis ingresos que tenía antes ni nada por esto, muchas de ellas gratis o por un aporte mínimo, pero sí fue como poder realmente meterle ese tiempo que de angustia y de intranquilidad y como también sin saber muy bien qué hacer, como poner una actividad como la de leer el tarot, que fue, sí, como hagamos esto, y como hacerlo, y ujú, ver qué pasaba, y pues la satisfacción de hacerlo, la satisfacción de que otra persona estuviera tocada por la lectura, le fuera útil, que es una cosa que yo digo siempre, espero que esta lectura te sea útil de alguna manera, sí, como poderme poner en otra dimensión más allá del, de la situación sufriente por la que estaba pasando, angustiante más que ujú. otra cosa, ¿no? Como, Sí, y pues fue un total. periodo largo, de muchos meses, pues unos meses más, unos meses menos, pero fue un poco así también. También Sí, leí en un café y bueno, acá en la casa ujú, y así. súper. Mm, y bueno, después de eso, igual podríamos hablar mucho más de muchas cosas, de muchos Sí. momentos. Em, yo después, como decía, te contaba, pues luego hice el referencial del nacimiento, que ahí fue como que para los que no conocen el referencial de nacimiento es una carta natal con el tarot, que lo desarrolló un filósofo francés, eh, y aportó otras cosas. Si bien mi base yo sigo siendo jodorowskiano, si se puede decir eso, no sé cómo se diga, le aportó también mucho corazón y mucha filosofía.
Mm, y digamos como esa parte de la fecha de nacimiento también me ha permitido como utilizar el tarot eh, para evaluar, entender algunas fechas, algunos sucesos importantes, ya sean a nivel mundial, histórico o a nivel personal, tomando la fecha y en eso haciendo el referencial, más allá de solo hacer una tirada. Y eso lo hago de vez en cuando con situaciones, proyectos, con fechas, el- lo hice con todo el tema de la pandemia, con la situación política acá, por ahí hay unos videos en el canal. Pero es una forma en que también lo utilizo, no todos los días, pero de vez en cuando y que me ayuda como a obtener más claridad. Sí, pues eso es, yo creo por hoy. Sí, en definitiva, pues yo concluyo eso, como el tarot lleva eso, como 10 años más o menos en mí acompañándome, una buena parte también contigo, nos ha acompañado, nos ha Ajá, unido, hablando de unir, sí, el tarot también sí, nos ha unido y nos sigue uniendo. Siento también que está en mí y que lo he integrado y que sigo integrándolo. Obviamente eso ujú, no es que pare, pero sí siento que hace parte de mí y que muchas veces sale sin que hable concretamente de tarot, mm, pero ya hay sí, sí, algo en mi estructura, en mi configuración que tiene como ese chip, ¿no? Es como, sí, como un sí, programa ahí que me he insertado. sí, sí, Eh, sí, y, y sí, se ha vuelto eso, como una estructura también que camino, como una vía, como una forma de ver y entender el mundo y entenderme a mí mismo, y como una práctica que aquí compartimos unas formas más allá de otras prácticas más profundas, en otros ejercicios, de otras maneras y en también los acompañamientos que hacemos. Pero sí una práctica interior y también en mi práctica terapéutica y bueno, que sigue ahí sembrándose y sigue cosechando frutos y que queremos y que quiero también compartirlo por medio de estas charlas y episodios. sí, lo mismo digo, es como permitámosle al tarot que siga sembrando símbolos. Exactamente. Bueno, nos vemos entonces en el próximo para seguir sembrando símbolos y floreciendo cada vez más. Claro que sí, muchas gracias y pues nos vemos en el próximo. Gracias, Ivonne. Saludos a todos.